Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, y a la gente que comparte los vídeos por WhatsApp y por redes sociales, por cualquier otra red, que eso es de gran ayuda para el canal. Eh, bueno, antes de empezar con el vídeo, también decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate o que tiene algún problema, que tiene alguna duda, pues me puede contactar por ahí vía WhatsApp y le podríamos hacer una consulta. No es de manera gratuita, pero es por un precio económico. Cualquier cosa me podéis preguntar ahí sin compromiso. Bueno, vamos con el vídeo. En este vídeo vamos a hablar de las tierras y el problema que tenemos con las tierras arcillosas y qué podemos hacer es pues un remedio, por así decirlo. Voy a dejar varias cosas aquí. ¿Qué problema tenemos con las tierras arcillosas? El problema que tenemos con las tierras arcillosas es pues que se compactan, se hace como terrones, se hacen terrones, se dicen aquí, se compacta la tierra, se hacen pedazos de tierra, bolas, por así decirlo, y eso se compacta y eso asfixia a la raíz. Aparte de eso, el otro problema que tenemos es el encharcamiento. Como esa tierra es barro, no deja que no tiene muy poca capacidad de filtración esa tierra, ¿verdad? Entonces le cuesta más el agua, se hace charco, se hace charco. ¿Qué problema tenemos con esto? Que la raíz del aguacate no puede estar siempre en constante agua, porque pues, igual que otra planta se pudre. Y encima sabemos que el aguacate es una planta susceptible a coger hongo de raíz. Entonces no es un suelo muy arcilloso, no es un suelo recomendable para el cultivo del aguacate, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro, porque claro, es una pena, o sea, si tu suelo es muy arcilloso, yo sinceramente no te recomendaría que sembraras aguacate. Sé de personas que han sembrado aguacates en suelos arcillosos, un poco arcillosos, y no tienen ningún problema, ¿vale? No tienen ningún problema, pero un poco arcilloso, si ya es demasiado arcilla, que es en barro, que hay encharcamiento, que ahí es que hay poco que hacer. ¿Qué podrías hacer? Si no es un lote muy grande, tendrías que traer tierra de otro lado y poner encima. Pero bueno, vamos a lo que vamos, para no hacer vídeo muy largo. ¿Qué podemos hacer para mejorar eh, nuestra tierra, ¿no? Pues lo que hemos hablado, que es lo mismo que tenemos que saber si tienes otro tipo de tierra. Pero añadir materia orgánica. Esto te lo digo yo, te lo va a decir un perito, un ingeniero agrónomo, lo que tú quieras. Para mejorar esa estructura del tierra, para intentar que no se compacte esa tierra, todo esto, lo primero es que tienes que agregar mucha materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? La materia vegetal que se va descomponiendo. Y en especial, lo más que vamos a agregar dentro de lo que posible que tú puedas, pues es estiércoles de animales. Si son compostados, mejor, que puedes añadir más. Yo siempre digo que los estiércoles, mejor añadirlos compostados. Si añades un poquito de estiércol fresco, no va a pasar nada. Si es una planta adulta, si es una planta pequeña, mejor no utilizar estiércoles frescos porque la puedes matar, va con mucho nitrógeno. Pero bueno, esto no es la cosa de este vídeo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es añadir bastante materia orgánica para que ese suelo tenga capacidad de drenaje y las raíces se vayan a esas partes altas de la tierra. Ya sabemos que el aguacate, una vez que está adulto, el aguacate de por sí le gusta un montón la materia orgánica, le encanta tener bastante materia orgánica. Ya sabemos que en tierras arenosas la materia orgánica también ayuda a que se retenga un poco más el agua y se retenga también los abonos, o sea que todos los años, 2 veces al año, o hasta incluso 3, podemos añadir estiércoles a nuestras plantas de aguacate. Estiércoles compostados para que no sean
para no tener problemas, ¿vale? Para no tener un exceso de, lo que hemos hablado en otros vídeos, de un exceso de orín, que eso trae sales y estamos haciendo entonces más mal que bien. Por eso mejor siempre estiércoles compostados. ¿Qué es un estiércol compostado? Un estiércol que salió del animal y lleva unos cuantos meses fuera de... O sea, a la intemperie, le ha llovido, le ha hecho sol encima, se ha volteado ese estiércol para un lado para el otro, se composta, se va triturando, los microorganismos empiezan a funcionar, trituran ese estiércol y ya es un estiércol más estable, más ya se ha evaporado ese exceso de nitrógeno, esas sales, ya es un estiércol más compostado. Aparte de eso, toda la materia orgánica, hojarasca, compost normal de hojas, de hierba, todas estas cosas. Cuando hacemos labores de corte de hierba, poner alrededor de la planta, todo eso es materia orgánica. Todo eso también nos va a ayudar a que cuando toda esa materia orgánica se mineralice, la planta la pueda absorber, va a aprovechar un porcentaje de esa materia orgánica y esa materia orgánica tiene nutrientes, sobre todo las salidas de los animales, los estiércoles, que vienen más cargadas de nutrientes, de nutrientes para las plantas, nitrógeno, fósforo, potasio, algunos microelementos. Entonces, lo principal es añadir bastante materia orgánica a los suelos arcillosos. Otra cosa que podemos hacer es, aquí no lo he visto hacer, pero sí, o sea, no lo he visto en Sudamérica y todo eso en fotos. Lo que hacen ellos es sembrar en montículos. Hacen un montículo y siembran la planta de aguacate ahí. ¿Qué consiguen con esto? Pues que la raíz de ese aguacate no se encharque, porque al ser como una montaña, por así decirlo, al tener una, pues al igual de 1 metro o una cosa así, una pequeña montaña, las raíces se van a desarrollar en esa tierra que va a estar más suelta, va a tener más drenaje y entonces se va a, mediante podas y tal, vamos a tener plantas no muy grandes, plantas pues de unas ciertas dimensiones, como tengo yo aquí por ejemplo las mías, no muy altas, plantas más compactas, plantas más pequeñas mediante podas. También su sistema radicular va a ser menor y entonces se va a desarrollar prácticamente, la mayoría de las raíces van a estar encima de ese montículo y ese montículo, al ser tierra más suelta, porque se hizo una excavación y se hicieron esas pequeñas montañas, al igual de 1 metro, una cosa así. También he visto camellones, no sé cómo se le dicen en los diferentes países, pero como si fuera una montaña, pero a lo largo, y ahí en esa montaña se han sembrado las plantas de aguacate. Eso en tierras arcillosas. Y como no, siempre añadiendo materia orgánica. También se podría hacer una mezcla intentar añadir un poco de tierra de río, que no tenga, de un poco de arena, para intentar hacerla un poco más, pues eso, que drene. También sería una buena idea, pero sobre todo, más que arena, también se puede añadir un poco de arena, pero sobre todo materia orgánica, hierba, todas estas cosas, humus de lombriz, estiércol, compost, hojarasca, todas estas cosas que se vayan descomponiendo, ¿vale? En especial serían esos 3 puntos a tener en cuenta. Digo, yo sé de personas que la tierra, lo bueno que tiene una tierra que sea un poco arcillosa, que no es la ideal para el cultivo del aguacate, pero vuelvo y repito, sé de personas que tienen sus fincas con tierras un poco arcillosas y no hay ningún problema. Lo que hay que tener en cuenta es la frecuencia de riego, no encharcar y todo esto, y siempre aportar buena materia orgánica, microorganismos al suelo, todas estas cosas para siempre intentar crear ese mantillo, esa hojarasca, todo eso, y que las raíces, la mayoría de las raíces se intenten desarrollar en esa parte superficial y que la tierra año tras año vaya mejorando esa permeabilidad, que cuando riegues no se quede charco de agua y que filtre hacia capas más profundas, ¿no? Pues más que nada sería eso, los tips a decir. Bueno, no quiero hacer el vídeo muy largo, espero que haya quedado claro. Y nada, y que si tenéis suelos arenosos,
también sepáis que la materia orgánica pues también es beneficiosa para cualquier tipo de suelo, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo y un saludo.